Seminario Interinstitucional de Comunicación. Seminario Interinstitucional de Comunicación. Muy bien, pues buenos días a todas y todos. Bienvenidos al Seminario Interinstitucional de Comunicación. En esta ocasión tenemos la participación de Ismael Colín y de Cristian Poblete en la sesión del mes de septiembre. Ismael nos acompaña en un primer momento con la ponencia Narrativas necrológicas y rituales religiosos virtuales, una aproximación a la mediatización de la religiosidad en tiempos de confinamiento. Ismael es licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma del Estado de México, tiene el posgrado en Estudios Turísticos, también por la misma universidad, tiene una especialidad en competencias docentes para la educación media superior por la Universidad Pedagógica Nacional y tiene un doctorado en Ciencias Sociales, también por la Universidad del Estado de México. Ha participado en escuelas particulares como director y subdirector y ha desarrollado algunos programas académicos y administrativos. Es catedrático de asignatura en diferentes espacios de la UAMEX, tanto en Ciencias Políticas, en la Facultad de Ciencias Políticas como en la Facultad de Humanidades, en Tenancingo y en el Colegio de Bachilleres del Estado de México. Actualmente está adscrito a la Universidad del CUI y de Ixtahuaca. Y bueno, es miembro fundador de la Unidad de Apoyo Académico a Estudiantes Indígenas de la UAMEX, hoy Dirección de Apoyo Académico a Estudiantes Indígenas, y es responsable a nivel federal para 5 estados de la República de la evaluación del programa de asesor técnico pedagógico implementado en todo el país. Este programa respalda el modelo intercultural bilingüe. Y bueno, también es coorganizador y fundador, me atrevo a decir, del Seminario Permanente Interinstitucional, que en este caso le toca ahora a él presentar, ¿no? Es autor y dictaminador de varios artículos de revistas científicas. Y bueno, ya conoces la dinámica, Ismael, creo que más de 4 años te respaldan en este caso para tu ponencia. Tienes alrededor de 20 minutos o 30 minutos para tu ponencia. Posteriormente procedería, en este caso me tocaría a mí hacerte algunos comentarios y después abrimos la segunda ponencia con sus respectivos comentarios para después abrir todos los comentarios en el público en general y a los asistentes. De nuevo, muchas gracias, bienvenidos y adelante Ismael. Gracias, Joel, y buenos días a todos y a todas, ya que nos siguen también en las páginas de Facebook. Es solamente una pregunta, ¿puedo compartir déjame ver si... Sí, tienes el permiso ya. Perfecto. ¿Qué crees que lo que pasa es que no me... sí, aquí está. Ustedes me dicen cuando ya se vea, por favor. Ya lo vemos. Okay. Ya se ve. Bien, perfecto. Bien, pues voy a comentar, pues son algunas ideas. Debo decir antes de la presentación que este es un trabajo que está, es un primer alcance. Este alcance es una revisión teórica. Sin embargo, dejo al final de esta presentación algunas ideas para poder discutirlas en términos generales. Hay material empírico ya recuperado, pero no propiamente no he llegado a ese tratamiento metodológico. Sin embargo, creo que este primer alcance es de importancia, sobre todo porque nos permite establecer un encuadre acerca de este fenómeno social que justamente tiene que ver con la cuestión religiosa y las redes sociales. Hay también ya autores que han estado trabajando desde esta perspectiva, quizá no tan antiguamente. Me parece que también estos tratamientos y estas temáticas
pues son de reciente aparición, y creo que pues las ciencias sociales están llamadas a tener una opinión al respecto, ¿no? Entonces, yo amén de la presentación del título que muy amablemente Joel nos permitió, le redimensioné un poco la intención para darle peculiaridad y así le denomino narrativas necrológicas y mediatización de la religiosidad en tiempos de confinamiento. Y este es propiamente un acercamiento a los componentes teóricos, a los componentes de análisis teórico que vamos a abordar eventualmente, ¿no? Pero antes de eso me gustaría también poner en contexto un elemento con el cual nace esta quinta versión del seminario es entre quienes integramos el seminario, entre quienes participamos y ponemos en discusión las temáticas año con año, se propuso, o más bien se planteó la hipótesis de que había justamente un impasse, ¿no? Un impasse entendido como un detenerse de la vida social, un detenerse de la vida en general, ¿no? Producto evidentemente de la pandemia que se presenta en la sociedad desde hace más de un año, ¿no? Entonces, ese es, digamos, el marco de esta discusión y es un elemento que me parece importante decirlo. La primera de esas, bueno, es que ante nuestros ojos aparece como una especie de suspenso obligado, ¿no? Donde curiosamente todo se detiene y donde quizá podríamos distinguirnos nosotros en esta lógica, una especie de tiempo normal y una especie de tiempo profano. Normal, profano, y una especie de tiempo sagrado, ¿no? Que se combinaría justamente con estas perspectivas de religiosidad. Planteo también acá que la religiosidad, en términos estrictos, no se detuvo como tal, ¿no? Entendida esta como una serie de prácticas que atienden a la propia vida cotidiana y que está justamente en el centro de toda la discusión, sobre todo porque, como saben ustedes, pues hay pérdidas de vida humana digamos, demasiado preocupante y también nos acompaña el dolor social, el dolor colectivo de no poder estar presente cuando se establece el duelo. Entonces hay ahí una serie de elementos, ¿no? Una serie de elementos que me parece son importantes para darle marco, ¿no? Yo menciono que hay unas narrativas de la mortalidad y estas narrativas de la mortalidad se establecen a partir de una paráfrasis trágica, ¿no? De los rituales religiosos y que buscan expresar a través de las redes sociales una nueva, otra forma de práctica, ¿no? Ese es, digamos, dentro de los elementos de la discusión. Hay una necesidad de encontrar un sentido religioso y, por supuesto, esto se daría a través de los procesos de comunicación, ¿no? Las narrativas las narrativas necrológicas se entienden como los avisos de muerte, ¿no? Así por lo menos están establecidas. ¿Cuáles serían estos avisos de muerte? Bueno, nosotros los conoceríamos como los obituarios, las esquelas, ¿no? Por un lado, de una manera escrita, pero por otro lado también hay unas narrativas necrológicas audiovisuales que podrían también dar cuenta de esta representación de la religiosidad, que serían los rosarios, los novenarios, las misas y otro tipo de elementos que en nuestra sociedad latinoamericana y por supuesto a nivel mundial se practican con sus propios matices, ¿no? Así, arribo yo a un primer alcance teórico, ¿no? Y parto justamente de tres categorías que están soportadas justamente por la sociología, por la antropología y en general por la comunicación, ¿no? Es un cruce transdisciplinario que en estos tiempos me parece es fundamental para poder explicar los acontecimientos sociales. Una primera categoría se acerca de lo religioso, ¿no?
Es decir, ¿qué entendemos acerca de lo religioso y desde dónde se parte para hablar de lo religioso? Y en un momento más daré algunos elementos a este análisis. El segundo de ellos es la referencia colectiva de la muerte. Es decir, que en términos de la propia cultura básicamente mexicana, estamos entendiendo cómo pasamos, cómo interpretamos, cómo representamos el dolor colectivo de la muerte, ¿no? Y un último que me parece quizá no menor y quizá muy importante es el elemento de los medios de comunicación, básicamente las redes sociales. Aquí hay dos propuestas importantes que son recuperadas a partir de la discusión de la obra de Marshall McLuhan acerca de comprender los medios, en donde formula un concepto que a la vez es categoría, que se llama el concepto de extensión, y seguramente algunos lo ubican, ¿no? En un momento más profundizaré en este detalle. Y el otro es el de la interfaz, ¿no? La interfaz desde el planteamiento de Scolari, aunque no es el único que plantea Carlos Scolari, me parece que es importante en esta explicación que voy a acercarme. Y así entonces las narrativas necrológicas entrarían en esta dinámica. ¿Cuáles serían, o a qué le llamo yo, las narrativas necrológicas? Bueno, las narrativas necrológicas, perdón, estaríamos ubicando los obituarios, las esquelas, por el lado escrito, ¿no? de los avisos de muerte, y por otro lado el material audiovisual que se representa en misas, rosarios, velorios, novenarios y altares funerarios que se transmiten por las redes sociales. Ahora, si me permiten, me gustaría dar lectura sobre estas 4 ideas que yo denomino los argumentos. ¿Por qué leo? Porque me parece que hay elementos que ayudarían más a la propuesta que hago y me parece que abonan a la explicación que yo quiero realizar. Comienzo con el primero acerca de algunas ideas acerca de lo religioso. Ante el inverosímil panorama desolador y lleno de incertidumbre, sin duda el tema que se pretende abordar es de vital importancia para comprender estos estrechos espacios de sentido que la colectividad intenta encontrar, construir y resignificar. Eso que pertenece al área siempre compleja de la religiosidad, aquella que compensa el infortunio con una gama de recreaciones simbólicas acompañadas de una profunda esperanza en el bienestar colectivo a través de esfuerzos cargados de significación mítica y metafórica, pero también desde una postura racionalista que fundamenta un espíritu de organización de la sociedad moderna. En esta medida, lo religioso representa una parte de expresión cultural de todos los pueblos y culturas del mundo, de modo tal que abrir el análisis a esta temática sugiere tener en consideración una multiplicidad de expresiones asociadas a un, abro comillas, sistema de representación que el hombre se ha hecho del mundo y de sí mismo. Cierro comillas y abro cita, Durkheim, 2007. Es también reconocer que tales manifestaciones son de carácter colectivo, que expresan realidades colectivas y que surgen cuando los grupos humanos se reúnen y configuran estados mentales. De que la práctica religiosa está conectada con una práctica ética y de ahí con una relación de la racionalidad económica, abro cita, Weber, la religión posibilita la trascendencia y el sentido de la vida en el hombre, además de que permite configurar una estructuración social, característica importante que presentan todas las religiones del mundo. Hay una expresión que está asociada al sufrimiento, como una característica religiosa que anuncia la promesa y la adapta a la comunidad religiosa para inducir una serie de prácticas sociales, evidentemente acompañadas de un componente racional. Abro cita, Weber. En esta perspectiva, la religión cumple un papel que caracteriza la estratificación social y le da sentido a las diferentes sociedades y religiones del mundo, según su práctica ética. Por su parte, Fraser, abro cita,
1981, distingue que la religión y la magia están imbricados por la pretensión que ambas pueden ser la intercesión de la naturaleza del hombre con lo divino, es decir, que aquellas figuras que componen las referencias religiosas, como la creencia y la complacencia, están dirigidas por un terror o amor a Dios. Abro cita a Fraser. Así entonces, Fraser entiende por religión como una propiciación o conciliación de los poderes superiores al hombre que se creen y dirigen y gobiernan el curso de la naturaleza y de la vida humana. En estos acercamientos, aglutinadas en una explicación sociológica de la religión, la primera, y otra que se plantea desde una aproximación antropológica que pudieran ayudar a la argumentación de este escrito. Sin embargo, justo decir que la representación colectiva, la práctica ética y la necesidad del temor divino, componentes de estas visiones que acabo de enunciar, sintetizan y arropan el argumento que se desarrolla aquí, fundamentalmente porque la creencia y los rituales que acompañan la práctica religiosa proveen de sentido al tratamiento que actualmente le dan los medios de comunicación y las redes sociales a la religiosidad. En esa intención, otra perspectiva disciplinaria que acompaña esta investigación es el elemento de la comunicación, tanto como proceso como por la explicación que ésta hace de la religiosidad. Tanto así que se ha convertido en recientes fechas en un enfoque que sintetiza la manifestación de esas prácticas religiosas a través de los medios de comunicación y en particular de las redes sociales. Todo ello se tratará en un apartado posterior. Por ahora, surge la necesidad de vincular el acto religioso con la interpretación y representación de la muerte, elemento que configura la explicación de este escrito, dado el contexto de las narrativas de la muerte. Abordo el segundo aspecto, que tiene que ver con lo religioso y su representación con la muerte. Sin duda que para tener referencia a la muerte como acontecimiento, no solamente biológico, sino social, es necesario vincularla con la religiosidad, ya que a partir de ella cobran sentido los rituales funerarios que cada tradición y cultura desarrolla. Este sistema denominado religión, que articula mitos, ritos, ceremonias y dogmas, abro paréntesis, Durkheim, constituye una armazón constante de la socialidad de lo colectivo, donde está configurada una forma simbólica para la vida y para la muerte. En este abordaje entre religiosidad y muerte, sobresale la idea de que en algunas sociedades y grupos, la atención que se tiene sobre la caducidad, entre comillas, abro cita, Norbert Elias, 1989, de la vida es particularmente importante. Tanto así que el ritual justamente prevé la desaparición física, esa espera que se traduce en destino y que obliga a desaparecer la sorpresa, el asombro del fin de la vida. En cierta forma, estas condiciones de tratar la muerte como algo permanente y que existe alguna anunciación, no es nada nuevo. Como ejemplo, cuando los soldados romanos sabían que iban a morir, pronunciaban en un acto reverencial al César: los que han de morir te saludan. A través del tiempo, en las diferentes culturas del mundo y según sus rituales, hay un particular tratamiento sobre la muerte, una inevitable espera del fin de la vida, es decir, un final de la existencia humana, aun cuando no se sabe cómo será el desenlace y a qué estará asociado, si a circunstancias provocadas por epidemias, guerras y demás eventos naturales o sociales, que sorprendan al ser humano con la mortalidad, como menciona Elías. Abro cita. Es evidente que no existe idea alguna, por extraña que parezca, en la que los hombres no estén dispuestos a creer con profunda devoción, con tal de que les proporcione alivio ante el conocimiento de que un día ya no existirán, con tal de que les ofrezca esperanza en una forma de eternidad para su existencia. Cierro cita. El sentido racional de esperar la muerte es también una concepción del devenir humano, el fin de la vida humana que se traduce en el destino manifiesto de todas las culturas, que consideran la estancia en el mundo real como pasajera y con cierres de ciclo permanentes. Así, la muerte en algunas culturas está incorporada simbólicamente en el sentido de la vida, para algunos de continuidad, para otros de discontinuidad. En este sentido,
Los cambios acerca de cómo se presentan las prácticas sociales en torno a la muerte no son tan perceptibles. De ahí que se conciba como eventos de larga duración, porque no se observan alteraciones en los rituales funerarios y se podría decir que se mantienen sin grandes cambios. Abro cita Aries. Esta idea es relevante porque en cierto sentido, más allá del medio por el que se recupere la tradición funeraria, sí se observan cambios en la experiencia religiosa. Aunque el tema no se aborda en este texto, no deja de llamar la atención, ya que invariablemente puede que haya un punto de inflexión en las formas de percepción de la experiencia religiosa, que se acompañan de una exaltación de los sentidos. Esa forma común que le quita en cierta manera el velo del misterio y a su vez de lo sagrado, recorre muchas prácticas sociales, que hace ver a la muerte como un acontecimiento inevitable, pero con la certidumbre de conocer el momento preciso de tal hecho. Así, un ejemplo como cronista de la corte del rey Luis XIV, Saint-Simon, menciona el comportamiento de Madame de Montespan, esposa del rey, cuando sabe que su condición de salud se va deteriorando y no quiere que la muerte le sorprenda. Así que supo que iba a morir y tomó sus disposiciones. Abro cita Aries. Consigna el autor. Hay en la historia una gran cantidad de relatos que revelan la incesante preocupación de la muerte y su avecinamiento, donde los personajes reales y de creación literaria siempre aluden a la frase tan emblemática que sintetiza el fin. No se moría uno, abro comillas, perdón, no se moría uno sin haber tenido tiempo de saber que iba a morir. Cierro comillas y abro cita, Aries. Quizá también la crudeza del desenlace nos arroje a una mirada existencialista con un irrenunciable sabor a desdén, a fatalidad permanente, como apunta Beauvoir. Abro paréntesis, 2002. Abro comillas, no hay muerte natural. Nada de lo que sucede al hombre es natural, puesto que su sola presencia pone en cuestión al mundo. En ello, todo un juego de lo inevitable se convierte en narrativa de lo trágico, ante lo que las imágenes, los relatos y las experiencias cotidianas nos han revelado y puesto a prueba nuestra capacidad de asombro, con aquello que se traduce en un grito ahogado, que se reprime. La condición de que pronto se abandonará el mundo es descrita en varias obras tanto de literatura como de investigación social, como es el caso de Elías, cuando aborda la cuestión del moribundo y su gradual alejamiento de la vida, que se traduce en una muerte social. Junto con la muerte imprevista y el abandono del moribundo, se entiende como un alejamiento de las actividades de la vida cotidiana. En esta idea, quizá habría de considerar que también las instituciones de salud desfallecen con el mismo sentido de moribundez, que expresa abandono, aislamiento, falta de recursos humanos, materiales y espirituales ante la sensación de pérdida. Pero todo esto, las posibilidades de manifestación de la religiosidad en el tiempo presente se vuelven complejas, dado el confinamiento y el colapso del contacto humano, en un sentido de distancia y alejamiento, cuando básicamente los actos y ritualidades religiosas se acompañan de la presencia física de los vivos y de los que fallecieron. La necesidad de que el individuo se cobije con el aliento de las demás personas representa el acto del duelo, que es en todo caso una ceremonia pública, donde se comunica el deceso de una persona y que ahora queda suspendida por las restricciones sanitarias. Con estos argumentos, en adelante se tratará de aproximar a las nuevas otras formas de representación de los rituales funerarios, que ahora, bajo las condiciones de confinamiento obligado, se realizan con el apoyo de los medios de comunicación y en particular de las redes sociales. En un acercamiento incipiente se reconoce que algunos rituales y ceremonias religiosas se difunden a través de las redes sociales, con la intención de solventar las condiciones del duelo funerario, dado el culto al cuerpo y su fuerte carga simbólica en la cultura latinoamericana y en general en todo el mundo, con sus propios matices. Estas perspectivas del fenómeno religioso ilustran los ámbitos de representación que se pueden encontrar tanto teóricamente como empíricamente. Por ello, este acercamiento tiene la intención de establecer rutas de análisis para abordar las diferentes expresiones del fenómeno religioso que en el contexto actual presenta signos de transformación, así como una adaptación profundamente interesante, con la ayuda de la potencial expresión
que tienen los medios de comunicación y las redes sociales. Con ello se hace evidente una plasticidad comunicativa del fenómeno religioso que es necesario comprender y explicar. El tercer punto se refiere del llamado religioso a la interfaz mediática es, digamos, la representación gráfica que acompaño ahora en la lámina que ustedes están viendo. Esta representación gráfica traduce que antropológicamente el umbral representa una puerta entre el mundo profano y el mundo sagrado. Estrictamente podríamos traducir esa referencia en el umbral del templo, pues cuando estamos afuera, ¿no? Y cuando entramos al espacio sagrado. Y en esa misma dinámica, la interfaz, que es el elemento que plantea Scolari, junto con algunos otros autores, sería, digamos, una analogía parecida al umbral religioso que estoy planteando. Y en ese sentido, mientras que en la interfaz se habla del mundo físico, en el umbral se habla del mundo profano. Y a su vez, mientras que en la interfaz se habla de un espacio virtual, en el umbral se habla de un espacio sagrado. Y si ustedes observan arriba, coloco el ámbito religioso espiritual y abajo el ámbito tecnológico comunicativo. Digamos, es la representación gráfica de interpretación teórica que soporta el elemento que estoy planteando. Daré un poco de lectura acerca de dónde nacen estas preocupaciones y cerraré con algunos elementos, si me lo permites, Joel, con algunas evidencias empíricas muy rápidamente para no extenderme más. En este espacio, entonces, los escenarios del espacio religioso y del espacio virtual están conectados. Justo este es uno de los argumentos más interesantes porque la interfaz justamente lo que hace es ser el tránsito entre dos mundos, ¿no? Y entonces yo estoy haciendo esta referencia haciendo alusión al umbral religioso y a la interfaz tecnológica, ¿no? En un intento por sustituir la presencialidad humana, aquella que para el primero es indispensable, pero que ahora parece que ha encontrado alternativas de comunicación a través de las redes sociales, mientras que para el segundo se potencia la imagen, el sonido y quizá las emociones en un ámbito ciberespacial inalcanzable para toda la experiencia sensorial que representan los rituales funerarios, pero fuertemente influido por la virtualización de la vida. Ahora, el vínculo humano representado por la cooperación, el acompañamiento y la empatía ante el dolor ajeno busca encontrar en la mediación tecnológica una posibilidad de comunicar la muerte a través de una narrativa audiovisual que pretende aliviar la desaparición física de los otros, los que siempre acompañan el funeral y los que han fallecido. Muchas ausencias que buscan sustituirse con las imágenes expandidas de las cámaras, de los dispositivos y ordenadores, pero con la frialdad que los medios representan. Una referencia que permite entender esta argumentación es la premisa de la extensión de McLuhan. Abro cita 1996. Que plantea de cierta forma una simulación tecnológica de la conciencia, abro comillas, en donde se ha extendido el cuerpo y junto con él los sentidos con los medios de comunicación. Este abordaje teórico hace patente la posibilidad de transitar de condiciones y representaciones reales a un espacio tecnológico. De ahí que la simulación de la conciencia está atravesada por la experiencia mediática. Solamente acotar que la idea del llamado, ¿no? Si ustedes lo puse aquí, recupero parte de un planteamiento de Weber en donde cuando él argumenta el sentido de la vocación lo hace en términos religiosos. Entonces el llamado es estrictamente una voz mística, en palabras de Weber, que le imprime obligatoriedad al acto religioso y lo combina a desarrollar para sí y para la colectividad un mandato divino. El llamado al que se alude en este apartado determina la acción del ritual y el seguimiento de un ordenamiento religioso superior a la voluntad individual y lo vincula con el ámbito de la virtualidad para poder desarrollar y completar el ritual en la alternativa de la extensión humana, que no es otra cosa que intentar aliviar el duelo suspendido para evitar contagios incontrolables en todo acto funerario,
mediante la transmisión de actos religiosos en redes sociales. Analizar y observar estas manifestaciones a través de la comunicación digital no es un escenario que pudiera haberse imaginado en este avanzado nuevo siglo. Sin embargo, el llamado en el sentido religioso aparece como una señal y da muestras de articularse con lo técnico. Justamente esta articulación es lo que pretende explicarse con este cuadro de interpretación teórica que lo están viendo. Con formas asociadas a los nuevos contextos y realidades presentes. Con la cercanía que representa el duelo, se intenta consolar y dar aliento a los deudos, de tal forma que la muerte sin duelo fue y sigue siendo un acontecimiento doblemente doloroso. Primero, por la desaparición física de la persona, y segundo, porque no hay acompañamiento del cuerpo en un acto ceremonial colectivo. Una herramienta teórica que acompaña esta argumentación es el concepto de interfaz. Paso al otro elemento que está planteado en el cuadro. Entendido como una frontera entre dos sistemas, o mejor, un entorno de traducción entre los sujetos, sus experiencias, objetivos y deseos, y los dispositivos técnicos. Abro cita escolar. Se identifica también como una interacción entre dos universos de significación que intentan con la participación del sujeto entrar en contacto y proveer posibilidades de interpretación de las acciones humanas. En esta dimensión se puede intentar explicar el fenómeno de los rituales y prácticas religiosas que atienden el duelo con los elementos epistémicos que arroja el concepto de interfaz en la intención de que estas experiencias religiosas que se transmiten en las redes sociales representan un sistema ritual, mientras que por otro lado la virtualidad o el sistema digital representa el otro universo que busca encontrarse, abro comillas, en un acto simbólico de interpretación colectiva. Ahora bien, la extensión McLuhiana y la interfaz de Scolari, en un esfuerzo de conexión epistémica, pueden ayudar a explicar cómo se manifiestan las diferentes prácticas religiosas a través de un espacio entendido como una interfaz, donde se representa un contenido que es sujeto de interpretación. En esta idea, la interfaz es también el espacio donde tienen lugar diferentes procesos simbólicos, desde la aplicación de competencias cognitivas de nuestra enciclopedia mental, abro citas, Eco, citado en Scolari. Dadas estas consideraciones y tejidos conceptuales, ahora es menester articular este abordaje teórico con una aproximación a las evidencias empíricas que dan cuenta de tales manifestaciones, con la intención de ejercitar las posibilidades explicativas en tanto la mediatización de la religiosidad. Y bueno, aquí es donde abordo el último elemento denominado narrativas necrológicas y los rituales virtuales. Las narrativas necrológicas a las que se refiere este trabajo tienen que ver con la comunicación en al menos dos sentidos. Uno de ellos tiene que ver con el medio por el que se comunica la muerte de una persona, que puede ser esquelas y obituarios, y por otro lado, aquellas que tienen que ver con las representaciones audiovisuales. Y voy a compartirlas, ya que estamos aquí, para no extenderme. Del lado izquierdo de su pantalla, si no me equivoco, está un dato, una esquela recuperada de Facebook, lamentablemente una colega de la Universidad Metropolitana fallecida, justamente en estos tiempos de confinamiento. Y por otro lado, el obituario se traduce justamente como un pensamiento, un escrito que da cuenta de la vida del fallecido. Y por otro lado, aquellas que tienen que ver con las representaciones audiovisuales que se transmiten en redes sociales en el formato en vivo, tales como misas, rosarios, velorios, novenarios y como imágenes de altares, que a continuación presento. Como están aquí, hay misas en vivo, las que están en su pantalla, hay rosarios, como están ahí anotados, ¿no? De los cuales muchos de estos son grupos públicos y otros son grupos privados, y bueno, como todo grupo privado, pues se hace una solicitud para poder ser incorporado y estar presente en los rosarios. Aquí está otro ejemplo, ¿no? Y en el caso de los novenarios seguramente son transmisiones en vivo, ¿no? El caso de los velorios, que también están incorporados ahí en las redes, ¿no? Y el caso de los altares, cuando hay celebraciones
de rituales funerarios como está planteado aquí, ¿no? Todo esto permite abrir al estudio del fenómeno religioso en y desde la virtualidad para explicar los alcances, ¿no?, propios de cada acto, con la posibilidad de encontrar nuevas otras formas de representar lo sagrado. La prohibición de los funerales obligó a un desplazamiento de los rituales en actos ceremoniales colectivos, presenciales, a la transmisión en línea y en vivo, de velorios, rosarios, misas y una cantidad de eventos religiosos que rompieron la secrecía del espacio sacralizado, valga la expresión, de los templos y de los hogares de los deudos, para comunicar la partida, de la persona con el apoyo de los dispositivos tecnológicos y mediante plataformas de transmisiones en vivo. En algunos párrafos anteriores se señaló la importancia que tiene el fenómeno religioso para la disciplina de la comunicación. Por ello, se intenta distinguir que los actos sociales que componen dicho fenómeno encontraron una forma alterna de manifestarse con la ayuda de las redes sociales. Si bien el trabajo no plantea un tratamiento metodológico del material de campo recogido, sí plantea desde dónde se buscan explicar las manifestaciones de la religiosidad en el ámbito virtual. La composición del discurso escrito, auditivo y visual de las narrativas necrológicas que se plantea analizar en un trabajo subsecuente ofrece una cantidad importante de rutas metodológicas que ahorita apuntaré, sobre todo porque contienen una carga simbólica que se conecta no solo con la cultura religiosa, sino con las representaciones tradicionales convertidas ahora en un formato audiovisual y la propia simultaneidad de los tiempos que la red tecnológica ofrece, a decir de la continuidad de la señal o salir de ella, que también es otro problema y seguramente lo vivimos todo el tiempo quienes impartimos cátedra. Si acaso este acercamiento teórico puede abonar al análisis de la evidencia empírica recolectada que ha servido al momento para la formulación conceptual y ha encontrado también alguna cercanía con los estudios sobre ciberreligiosidad, sobre todo trabajados por Helan y por Papenfus, ¿no?, dos investigadoras que llevan ya por lo menos 5 años atrás abordando este estudio. Algunas ideas finales de manera muy rápida. Aunque no hay trazo hipotético o manifiesto en el cuerpo de este texto y de esta presentación que hago, que acompañé permanentemente la lógica discursiva, sí se incorpora entre líneas una afirmación que rompe con evidencia de demostrar aquel impas social. Más bien, con el propio acercamiento teórico se distingue que muchos patrones y lógicas de manifestación de lo religioso permanecen por largo tiempo casi inalterables en su composición interna y que en todo caso la necesidad que provocó el aislamiento al negar el desarrollo del ritual del duelo fue buscar cómo comunicar el fallecimiento de las personas. Y en ese sentido, el vuelco alternativo de las redes sociales fue el conducto para representar una gran cantidad de actos religiosos considerados como parte de la privacidad de los deudos. Esta construcción conceptual también permitió reconocer vínculos epistémicos entre los propios elementos en análisis, tales como las redes sociales y la explicación teórica de las extensiones en la interfaz. Con estas herramientas que se acompañan de la mirada socioantropológica, se pueden encontrar nuevas rutas de análisis, tanto en términos teóricos como metodológicos. Finalmente, hay también una discusión acerca de lo público y lo privado en los escenarios virtuales, sobre todo los que definen la privacidad del acto del duelo y la desacralización, o bien la nueva versión de lo religioso, donde la parte luminosa de los objetos que se utilizan en las celebraciones funerarias se constituye en otra forma de hierofanía, entiéndase sacralización, ya no dedicada al objeto religioso, sino a lo que acontece fuera del objeto, como sería el caso de las redes sociales. Y solamente acotar 2 elementos muy rápidamente, perdón por la extensión, pero era importante plantearles esto. Algunas consideraciones metodológicas que me parecen importantes comentar. Primero, sobre el trabajo etnográfico virtual. Por supuesto, el asunto de la sistematización tiene ciertas implicaciones porque no es fácil tampoco recuperar información y dar un tratamiento lo más cercano a un tratamiento con rigurosidad metodológica en tanto a las ciencias sociales. Por otro lado, el asunto de la responsabilidad ética de las imágenes, porque yo parto de la idea de que al estar en un espacio público como Facebook,
uno puede disponer de las imágenes, pero me parece que también habría un tratamiento ético que pudiera discutirse. Y un segundo elemento es sobre el análisis de los materiales empíricos, que podría hacerse desde un análisis hermenéutico, ¿no?, acerca de estos elementos de los materiales, y un análisis fenomenológico, pasando, por supuesto, por las propuestas del análisis de contenido, análisis de discurso y o análisis conversacional, dependiendo de los materiales que se encuentren. Por lo demás, les agradezco su escucha y estoy a la orden. Gracias, Joel. Muchas gracias, Ismael, por tu presentación. Justamente algunos de mis comentarios iban en el sentido de que no veía los obituarios ni las esquelas, ¿no?, en el texto, pero bien, bueno, muchas gracias. Como siempre, muy interesante las propuestas que manejas. Bueno, entonces, en ese sentido, te haría yo algunos comentarios respecto al texto que recibí para continuar con la dinámica, ¿no? Tengo el documento en PDF con algunos comentarios por acá, entonces si no estoy viendo a la cámara de la compu, perdón, pero es que tengo el monitor acá. Entonces, procedo. Bueno, Ismael propone un tema que se llama, titulado Narrativas necrológicas y mediatización de la religiosidad en tiempos de confinamiento. Y de entrada se encuentran tres relaciones: muerte, creencia y confinamiento en el aspecto social, ¿no? Y la mediatización como aspecto, como link entre lo social y lo tecnológico, ¿no? Esa es como la gran premisa y las tres grandes apartados que Ismael propone, que son interesantes, relacionados específicamente, en este caso, al confinamiento, porque como ya veremos más adelante, no necesariamente es tan novedoso el trato de estos temas como el luto o como el duelo y las muertes en plataformas digitales, ¿no? Eso ya se venía haciendo desde hace algún tiempo, pero ahorita toma mucho más boom por dos razones. Uno, porque precisamente no se puede reunir las personas en estos procesos de duelo, y dos, porque pues desgraciadamente los eventos han sido mucho mayores, ¿no?, en mayor frecuencia, ¿no? Entonces, eso por un lado plantea dos dicotomías relacionales, que es el tiempo y el espacio, con lo normal y lo profano, que creo que ahí puedes, como lo mencionabas en tu esquema, puedes problematizar un poco más sobre cómo dimensionar tanto el tiempo como el espacio, como lo normal y lo profano, ¿no? Y dependiendo también, porque el tiempo tendrá que ver, como lo platicamos poco antes de entrar a Facebook, ¿no? Estos tiempos muertos que parece que nos alejan, ¿no? Porque es en lo que llega el mensaje, en lo que me escuchan, en lo que saludamos y en lo que nos quedamos viendo si sí o no estamos, en lo que hablamos cuando el micrófono está apagado, etcétera, ¿no? El espacio, que tiene que ver con el espacio digital, que ahí también vamos a hacer una acotación al respecto. Lo normal, que lo normal parecería ser lo religioso, y entonces, ¿qué sería lo profano?, ¿no? Y si habrá que hacer alguna acotación sobre qué religión o qué creencia, porque si bien las esquelas son o tratan de ser neutras en cuanto al anuncio de un fallecimiento, ¿no?, los comentarios ya tienen que ver con una cuestión religiosa específica, ¿no? Pero bueno, eso es por cuestión obviamente de la creencia de los sujetos. En ese caso tenemos ya dos dimensiones del concepto de religiosidad: la institucional y la de los sujetos que asumen ese duelo y que lo expresan de manera religiosa desde su religión, sí, ¿no? Entonces eso por otro lado. Y cómo entonces la religiosidad puede no moverse, no desplazarse, sino ampliar su relación con la naturaleza, como inicialmente fue, ¿no?, la creencia de lo metafísico, y luego gradualmente se convirtió en científico, y en este caso ahora también tecnológico, sin caer en determinismos tecnológicos. Creo que ese camino también puede ser interesante, ¿no? Y luego mencionas en la página 2, mencionas, dice, ese trabajo plantea
que ante la evidente inmunidad perdida se manifiesta una incesante búsqueda del sentido religioso, dice, que se acompaña de nuevos procesos de comunicación mediados por las redes sociales y la publicidad masiva, donde se muestran narrativas necrológicas y rituales religiosos que incorporan nuevos actos de hierofanía. Estos nuevos procesos de comunicación mediados por las redes sociales no son nuevos, ¿no? Ya tienen más de 15 años mínimo, ¿no? De hecho, la bibliografía que pones aquí del 2012 data del 2008, como es del 2012, o sea que probablemente el evento ya funcionaba desde hace unos años antes. Entonces, si bien los rituales religiosos parecen novedosos, tal vez las narrativas necrológicas sí, pero no, pero los rituales religiosos en las redes sociales no son tan novedosos como parece, simplemente se exacerbaron por la cuestión de la pandemia, ¿no? Te lo digo porque esto pasa mucho pues en las comunidades migrantes, ¿no? Que pasan la fiesta patronal, ¿no? Y que en muchas ocasiones pasan también los velorios, ¿no? De los familiares, ¿no? Ahí tengo una experiencia personal también relativamente cercana, en la cual tú mandas por videollamada, no en Facebook, pero sí por videollamada, a tus familiares el velorio de tu familiar acá, ¿no? Entonces, eso es lo que no necesariamente es un nuevo proceso de comunicación, ya no es tan novedoso, ¿no? Entonces, bueno, en eso como primera observación. Y dices, la referencia colectiva de la muerte en lo religioso, ¿no? Y los elementos de conexión con los medios de comunicación. Habrá entonces también que disgregar las categorías de análisis, ¿no? Es decir, ¿qué incluye o qué configura lo religioso? ¿Qué configura la referencia colectiva de la muerte? ¿Y cuáles son los elementos de conexión, ¿no? Y para los elementos de conexión habrá que ver entonces tanto factores tecnológicos como factores económicos y en algunos casos geográficos, ¿no? Porque hay lugares donde pues, por más tecnología que tengas, si no hay señal, pues no tienes capacidad de uso, ¿no? Entonces, va eso. Y la propuesta que presentas de las nuevas adaptaciones ciberreligiosas es como el producto, y creo que si logras desarrollar un poco más estas categorías de análisis de religioso y referencia colectiva de la muerte y elementos de conexión, después podrías quitar el tema de la muerte y meter otro, ¿no? Pero ya tienes ya tienes como la misma sistematización y el mismo modo de análisis, ¿no? O sea, te puede servir como molde para después abordar otros temas relacionados con la religión, pero que no sean la muerte, no sé, sacramentos o fiestas patronales o algo así. Para eso, luego tengo algunas lecturas sobre ese tiempo. Algo que sí se me hizo muy, ¿cómo decirlo? Muy aventurado y muy divertido fue leer que en un párrafo citas a Durkheim y al siguiente a Weber, ¿no? Y dije, ¡guau! ¡Qué bien! Pero está chido, pues, porque sí logras generar, concebir en la religión el sistema de representación, que significa para Durkheim, ¿no? Y por otro lado, el sentido de la acción del sujeto relacionado con la cuestión económica. Habrá que ver si entonces también hay un sentido, digo, Weber lo relaciona con el capitalismo y la ética protestante, habrá que ver si pudiéramos pensar en el sentido de la acción en el catolicismo, por citar un ejemplo, ¿no? Cómo logra, no medio la racionalidad económica, sino tal vez por medio de la emocionalidad, ¿no? Lograr cierta tranquilidad por parte de los sobrevivientes, ¿no? Al fallecimiento. Eso podría ser como una hipótesis a desarrollar, por ejemplo, ¿no? Después, más adelante, mencionas en la página 4, dice, en esta intención, otra perspectiva disciplinaria que acompaña esta investigación es el elemento de la comunicación, tanto como proceso como por la explicación que ésta hace de la religiosidad. Tanto así que se ha convertido en recientes fechas en un enfoque que sintetiza la manifestación de estas prácticas religiosas a través de los medios de comunicación y en particular las redes sociales. De nueva cuenta, parece que es como novedoso, no necesariamente lo es, pero sí es importante que se pudiera pensar que más que sintetizarlo, precisamente encuentra otra manera de detonar las expresiones y las emociones sobre un evento, ¿no? Entonces, no creo que la sintetice
o tal vez sí las constriñe, es decir, las pone en un lugar específico, como es un post de Facebook, ¿no? Pero a su vez esa condición tecnológica hace que se detone, ¿no? Después eso me lo imaginaba yo mientras tanto. Entonces, más que sintetizar es como condensar y luego lo detona por medio de la herramienta, ¿no? Entonces, la emoción se ubica muy bien en el timeline de la red social, ¿no? Y en los comentarios, pero a la hora de que de que cada uno de nosotros le damos compartir, pues se detona, ¿no? Creo. Puede ser esa también otra idea, ¿no? Y bueno, ver también, haces ahí una muy buena acotación, dices, tener referencia de la muerte como acontecimiento no solamente biológico, sino social, y en ese sentido es cuando se vincula con la religiosidad. Habrá que ver si hay otras maneras en la cual la muerte se puede concebir como acontecimiento social, o mejor dicho, de nueva cuenta, disgregar en el ámbito de lo social cómo la muerte tiene elementos, ¿no? O sea, porque es, y en el caso específico del COVID que estamos viviendo, pues sí hay un proceso como de enfermedad previa al fallecimiento, ¿no? En contraste con las muertes coyunturales como por accidentes o algo así, ¿no? Y el posterior luto, ¿no? Entonces, habrá que ver ahí cómo se pudiera dimensionar temporalmente hablando por la causa en este caso de la muerte, ¿no? No creo que la reconfiguración familiar no creo que sea necesaria ponerla en este punto, ¿no? Bueno, me salto algunas páginas. En la página 7, ya después de que desarrollas toda la cuestión de la religiosidad, dices, con estos argumentos en adelante se tratará de aproximar a las nuevas, otras formas de representación de los rituales funerarios. Creo que más que nuevas, precisamente son otras. Y creo que aquí caemos, bueno, no sé si algunos de mis compañeros me pudieran como ayudar a complementar, o díganme si estoy mal también, ¿no? Que durante principios de los 90, no, a finales de los 90, hubo un boom en el determinismo tecnológico de pensar que se estaban generando nuevas formas y que todo iba a ser como muy novedoso. Gradualmente pasó el boom y nos dimos cuenta que son las mismas acciones, pero con nuevas herramientas, pero el sentido era el mismo. Entonces, tal vez aquí, más que nuevas, sean otras formas, ¿no? Que tienen implicaciones tecnológicas, sí, ¿no? Pero en el sentido del mismo de la acción, puedan ser las mismas motivaciones que siempre han sido, ¿no? Entonces, como a veces le digo a mis alumnos, ¿no? Tenemos internet y tenemos acceso a toda la información del mundo según la globalización, pero terminamos viendo programas que ya vimos en la televisión antes, ¿no? O sea, nos ponemos a ver las caricaturas de antaño o nos podemos a ver otras cosas que no necesariamente necesitarías internet para eso. Entonces, en este caso puede ser algo similar. No, habría que verlo. Y bueno, ya en el apartado donde dices del llamado religioso a la interfaz mediática, ¿no? Ahí sí, Ernesto, Edgar Gómez Cruz, me parece, y bueno, todo un grupo de etnografía digital, justamente cambian ya el adjetivo de virtual por digital, ¿no? O sociodigital en muchas ocasiones, ¿no? Durante mucho tiempo, el adjetivo de virtual sí sirvió para la discusión, pero ya está relativamente obsoleto en la literatura de la discusión de los medios digitales, ¿no? Entonces ya se usa más la plataforma digital porque ya se demostró, más allá del sentido filosófico de que si lo virtual es material o no, si existe o no, ya se ha demostrado que hay consecuencias materiales de lo que sucede en medios virtuales, ¿no? Entonces, en ese sentido, deja de ser virtual. Sí hay mucha literatura al respecto y que tiene que ser recuperada, sobre todo en los inicios, ¿no? Cuando estás en estados del arte o algo así, pero ya ese adjetivo ya se desplazó hacia lo digital, ¿no? En ese sentido. Y mencionas poco después, dices, en lo virtual que están hoy conectados, dice, en un intento por sustituir la presencialidad humana. No es que la sustituya, sino que la matiza, porque ambas partes estamos, bueno, las partes que estamos involucradas en un proceso de comunicación, sabemos que el otro no está presente, pero tanto uno cede
hacia el otro para que se permita su presencia, como el otro sabe que no puede estar, pero que va a usar herramientas para estar, ¿no? Como en el caso de por ejemplo, en el caso de los migrantes, ¿no? Negocian su presencia por medio de la economía, ¿no? Mandan dinero para después poder tomar decisiones familiares. En este caso es igual. No la sustituye, sino que la matiza. Sí, obviamente la cuestión material de no estar pues, es muy fuerte, ¿no? Pero va por ahí. No quiero sonar determinista tecnológico porque no quiero serlo. En algún momento lo fui. Me arrepiento de esa época, ¿no? También me vi muy embelesado por toda la literatura que estaba sabiendo, hasta que me llegó la realidad sociopolítica de México y me hizo ver que no. Entonces, en ese sentido va igual, ¿no? En este tipo de afirmaciones, ¿no? Y precisamente vinculado mi otro comentario que te iba a decir de que no había visto obituarios ni esquelas, ¿no? Dices, a través de una narrativa audiovisual que pretende aliviar la desaparición física de los otros, ¿no? Bueno, dice, busca encontrar en la mediación tecnológica una posibilidad de comunicar la muerte a través de una narrativa audiovisual que pretende aliviar la desaparición física de los otros, ¿no? En ese sentido sería esto, ¿cómo pretende aliviar la desaparición? ¿No? O sea, tal vez ese sí sea el objetivo, ¿no? Pero ¿cómo es que se hace? Se hace comunicándolo porque quieren los familiares saber con quién cuentan, porque quieren dejarse de lógicas ahí sociales muy en corto de qué pasó con la persona, entonces ya mejor lo pongo en público para que ya no me pregunten. No sé, muchas motivaciones habrá. Entonces, creo que más que saber las narrativas audiovisuales, también podría ser el cómo se hacen esas narrativas, ¿no? O el sentido de la acción de crear esas narrativas para aliviar la desaparición física, ¿no? En ese sentido. Bajas otra vez en la página 9, dices, analizar y observar estas manifestaciones a través de la comunicación digital no es un escenario que pudiera haberse imaginado en este avanzado nuevo siglo. Sí es un escenario que ya se pudo haber imaginado, de hecho ya se hacía, ¿no? En ese sentido. Entonces, te digo, no tanto con la muerte tan masiva, porque no había habido un caso como tal, ¿no? Pero sí hay muchos, por ejemplo, hay un escenario de virtualidad en el cual madres de Hong Kong que están en Europa del Este cuidan a sus hijos que están en Hong Kong por medio de Skype, ¿no? Y eso ya tiene como desde el 2000, 90 y tantos, ¿no? Entonces, sí hay estos escenarios, ya existían, pero pues ahorita se detonaron más por el COVID, ¿no? Entonces, hay una cosa ahí que manejas con la interfaz que me gusta mucho, también es como incita mucho a la discusión, sobre todo el pensamiento de fronteras, ¿no? Porque dices tú, la interfaz se identifica como una interacción entre dos universos de significación que intentan, con la participación del sujeto, entrar en contacto y proveer posibilidades de interpretación de las acciones humanas. Pero ahí hay dos, como dices tú, ahí hay dos universos de significación, el del sujeto y el de la interpretación de las acciones humanas, y el del sujeto con la tecnología, con los receptores, ¿no? Con los que ven y los comentarios que reciben, ¿no? Entonces creo que ahí es como una cadena de interfaces que está muy, muy, muy padre, esa parte me gustó mucho, ¿no? Obviamente sí se nota ahí una lógica muy teórica, muy bien armada de McLuhan Scolari, ¿no? Es como, son como inherentes la relación, está padre eso, pues, ¿no? Hay una conexión muy lógica. El problema sería en estas interfaces ver dónde estarían las fronteras, ¿no? Dices, las diferentes prácticas religiosas a través de un espacio entendido como interfaz, donde se representa un contenido que es sujeto de interpretación. O sea, habría que delimitar las prácticas religiosas, el espacio, las características de la interfaz o las interfaces que hay en los intermedios, ¿no? Y el sujeto en sí, para después de poder ubicar sus fronteras, poder comenzar a ver las interfaces que, en lo que mencionas en el texto, sería como esta conexión, ¿no? Entre ámbitos, entre fronteras, ¿no? Y bueno, ya en tu apartado donde dices narrativas necrológicas y los rituales virtuales,
dices que pueden ser esquelas o obituarios, por eso ahí fue donde ya me perdí hasta ahí me quedé esperando los obituarios, ya los vi, ¿no? Sí hay una cuestión también ética del manejo de las publicaciones y del manejo de los nombres, ¿no? Se asume que si un perfil es público, la información es pública, pero los que comentan, los usuarios, no necesariamente saben o tienen la posibilidad de decir que su comentario se publicó o no. Es decir, te gana a veces la emoción, comentas, ¿no? Pero no sabes que ese comentario era público también, ¿no? Entonces, y las implicaciones que eso tengan. En el ámbito de las defunciones, pues sí se podrá notar un dejo un velo pues de nostalgia, de tristeza, de empatía, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de unos foros donde se generan muchos contenidos sociales como de denuncia o algo así, ¿no? Habrá muchos comentarios que las personas quisieron decir en privado, pero no sabían que el perfil era público y termina haciéndose público ese comentario, ¿no? Entonces, que es un poco vinculado a la relación de lo virtual, más de manera anterior, ¿no? Entonces, mencionas más abajo, dices, la prohibición de los funerales en la vida social material obligó a un desplazamiento de los rituales en actos ceremoniales colectivos presenciales a la transmisión en línea y en vivo de velorios, rosarios, misas y una cantidad de eventos religiosos que rompieron la secrecía del espacio. Ese espacio ya estaba roto, solamente que no era tan público. ¿Sale? Porque nos pasó muchas ocasiones con migrantes, ¿no? Entonces, la coyuntura del COVID trajo esta masividad, pero no trajo necesariamente la novedad, ¿sale? Esa es lo que estaba viendo, porque hay muchos trabajos sobre estos velorios de familiares de migrantes en Puebla que buscan la videollamada o buscan la transmisión para observar el velorio y en muchas ocasiones es para ver qué ataúd compraron porque ellos mandaron el dinero, ¿no? En un fin económico, aparte del familiar, ¿no? Entonces ya se permean otras esferas, ¿no? Que tienen que ver con la presencia, ¿no? O sea, se hizo presente el familiar por medio de la compra del ataúd, ¿no? Y qué mejor que un ataúd relativamente visible para que se vea su presencia, ¿no? Que en las fiestas patronales también son los fuegos artificiales, ¿no? Dices, la importancia que tiene el fenómeno religioso para la disciplina de la comunicación, esa relación entre comunicación y religión es muy interesante. Hay un grupo hay un grupo, o no sé si llamarle subgrupo, del RIFREM, que es la red de investigadores de fenómenos de lo religioso en México, que estudia precisamente esta área solamente, la digital, ¿no? Entonces, puedes anclarte como de ese grupo y de sus publicaciones son muy productivos para su trabajo, ¿no? Ahí es donde ya salgo yo un poco con las sugerencias, ¿no? Por ejemplo, del CIESAS Occidente, está Julia Preciado, que estudia de manera histórica los funerales, Alejandra Aguilar, que estudia las emociones, René de la Torre, que estudia las religiosidades y nuevas religiosidades, y ella pues es también parte de este grupo que te digo del RIFREM, ¿no? Y Teresa Fernández, que también es historiadora, entonces, y bueno, y Rosario Ramírez también, ¿no? No sé si lo ubicas, estudié en la universidad. Ella también hace mucho trabajo sobre nuevas religiosidades, pero también con el manejo de lo digital. Entonces creo que ahí podrías como encontrar también más conceptos o más maneras en las cuales te pudieran ayudar a vincular esto que estás planteando, porque lo hacen, por lo que he visto, desde el aspecto antropológico, sociológico, subalterno, pero no he visto tanto desde la comunicación. Digo, tampoco me he clavado a buscar, pero debe de haber, pero bueno, es un nicho en el cual te puedes comenzar a dialogar, ¿no? Y, mencionas tú, ofrece una cantidad importante de rutas metodológicas, y a mí se me ocurrían la de contenido, la de discurso, el semiótico, el de estudio ritual, el de lo tecnológico, no sé si el transmedia ya sería como muy aventurado, ¿no? Pero, digo, pensando en Escolari, pero pero bueno, en esencia creo que esos son mis comentarios. La verdad me gustó mucho, me costó trabajo leerlo, porque, bueno, sabes que tu redacción es siempre como muy compleja,
pero me gustó la manera en la cual estás entrando a un nuevo tema, como sería la coincidencia de el duelo y las narrativas necrológicas en los ámbitos digitales, en un sentido empírico, pero sobre todo creo que podría subirse un poco el nivel y hablar de las emociones, ¿no? En las redes sociales, ¿no? Digo, o sea, ahorita para el trabajo que tenemos, pues está bien esta cuestión del duelo, por lo coyuntural del evento, ¿no? Pero antes del duelo podría estar también todo lo paliativo, ¿no? También todo el cuidado previo, si es que llegara a haber, ¿no? Porque hay gente que expresa eso, ¿no? O la enfermedad o los accidentes, ¿no? Cómo queda algún tipo de lesión, y hay gente que busca ayuda en Facebook, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ese es como ya yéndome mucho hacia arriba en el nivel de abstracción, pero creo que por ahí va el trabajo. La verdad me gustó mucho, ¿no? Pero y muy bien, también coincido con las notas metodológicas que presentaste al final, ¿no? Espérame, la cuestión ética del manejo de la información y pues sí, el manejo de la información de los posts, ¿no? Sobre todo, y como bien hiciste ahorita, el post es público, pero el comentario es privado, tal vez, y ahí es donde se guarda la identidad del sujeto, ¿no? Eso sí es muy recurrente, ¿no? Pero bueno, eso sería todo de mi parte. Pues, muchas gracias, Joel. No sé si respondo a los comentarios o después de la suma de las preguntas, ¿qué será? Bueno, tú me indicas. No, si quieres, ajá, sigue tú para después pasar con preguntas. Ah, bueno, pues, híjole, hay una buena cantidad de cosas que anoté. No, me voy a aventar casi otra presentación. Mejor no, mejor solamente comento algunas cosas. Fíjate que esa cuestión de problematizar el espacio normal, profano, al espacio virtual, sí, por supuesto, hay formas de poder abordar esa idea, como tú observan y como observaron ahí, eh, el, el gráfico de representación teórica ayuda mucho porque puedo ir haciendo cruces epistémicos entre cada uno de los elementos y lo voy a tomar en cuenta. Pues muchas gracias. La otra parte justamente de las esquelas y los comentarios, fíjate que de entrada, solamente ver la pura esquela, con la pura esquela tengo. Si me preguntas, con la pura esquela tengo, con el puro obituario tengo, con la pura misa tengo, es decir, si hago una separación metodológica de cada uno de los recursos empíricos, tengo 7, 8, 10, 15 trabajos para realizar. Evidentemente habría que conectar muchas cosas. Entonces, sí considero, por supuesto, las esquelas siempre son de manera muy institucional y debo decir, por otro lado, que seguramente ustedes en su red social, en Facebook o Instagram, no sé, yo no tengo Instagram, casi todo esto, parto de las redes sociales haciendo una acotación que estoy hablando de Facebook, ¿no? No estoy hablando de todas, ¿no? Ese también es otro asunto que me parece importante. Pero regularmente a donde estamos suscritos nosotros nos llegan digamos, esquelas de representación institucional. Entonces yo, por ejemplo, tengo una cantidad tremenda de la UMX y de FAPA y de UNAM y de no sé cuántas. Y me pareció un poco complicado poner algo, digo, ¿cómo le hago para ese problema ético para poder difundir la información que está en Facebook, que es pública, pero para darle tratamiento científico, pues, de investigación social? De pronto eso me hacía un poco de ruido. Por eso, si dan cuenta, en un obituario le taché ahí el nombre, sin embargo, dejé abierto la esquela de la doctora Giglia, que recientemente falleció de la UAM, no recuerdo si es Iztapalapa o Azcapotzalco. Entonces, solo fue la única que dejé el nombre. De los otros, no toqué nombres, solo saqué imágenes, aunque tengo links de las misas. De hecho, debo decirles que ya me aceptaron en grupos privados de misas y rosarios. Entonces, me llega tanta información que no sé ni qué voy a hacer con eso. Que particularmente es muy interesante porque
pues este es el tratamiento que le estoy dando. Ahora, la pregunta es también otra forma, de manera muy rápida. Abrir otro perfil de Facebook para poder incorporar, eso también es una alternativa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque prácticamente estás en el perfil propio y entonces hay una vinculación tremenda y termina saturando. Pero bueno, ese es otro andar, pero que tiene que ver con el tratamiento metodológico. Ahora bien, fíjate que este asunto de la innovación y la religiosidad es necesario dar un tratamiento todavía mucho más profundo, sobre todo en términos epistémicos, porque ahí es donde yo coloco una de las premisas de Weber. Por eso coloqué a Weber. Weber lo coloqué por dos formas. Primero, por la visión, digamos, moderna de la idea de religión que tiene él, porque el argumento de Weber es más bien en términos de estratificación social. Cuando él hace el trabajo de sociología de la religión, lo que intenta es reconocer de todas las religiones, de las 5 religiones más importantes del mundo, cómo esto produce procesos de estratificación social. Y entonces, en el curso de eso, lo que hace es un criterio racional. Y entonces, yo coloqué justamente, digamos, el concepto de racionalidad para poder establecer la innovación. ¿Me explico? Entonces, que ese sea un asunto, porque cuando yo hablo de lo nuevo, no me refiero a lo nuevo, sino me refiero a la innovación, es decir, a la innovación de las alternativas de la religiosidad. Y esa puede o no ser permanente, pero no tengo elementos de juicio porque apenas estoy en la formulación teórica. Entonces, un poco lo dejé ahí, por eso cuando tú me dices, no es nada nuevo, sin duda que no es nada nuevo, ya hay trabajo desde hace algunos años, por lo menos 10 años, que se han abordado estudios sobre ciberreligiosidad. Últimamente es todavía más pronunciado, pero me parece que este año y medio da más elementos. A eso voy, que hay como que el obligado confinamiento produjo y generó una expresión, lo dijiste bien, una expresión masiva de representaciones religiosas a través de las redes sociales. Y eso es particularmente lo que me está llamando la atención, ¿no? Con esto no quiero decir que no existían, por supuesto que sí, ¿no? Le quita un poco el velo de la novedad, ¿no? Porque no es nada novedoso. Y por supuesto que le pretendo dar tratamiento. El otro asunto es, ¿por qué coloqué a Durkheim, a Weber y a Fraser? Bueno, Durkheim hace un trabajo muy interesante en este trabajo, bueno, que en el fondo él no lo hizo, más bien lo hizo su sobrino, ¿no? Ay, olvidé el nombre, que le dio el trabajo para hacer la interpretación de los elementos de la vida religiosa. Ahorita me acuerdo de su sobrino. Y él hace apuntes importantes acerca de la religiosidad, como bien lo comento. Y en el caso de Durkheim, más bien lo hizo en términos de la propia representación de organización social. Y en el caso de Fraser, es todavía más profundo, porque él hace un análisis muy puntilloso acerca de cómo la magia y la religión se conectan con el sentido de la propia vida. Inclusive coloca ejemplos que yo no quise tocar, por eso utilicé estos 3 autores. También es evidente que es necesario poder incorporar otros, pero también, como pues yo soy sociólogo y luego ando masticando antropología y luego mastico filosofía y luego ya se imaginarán, entonces es una revolución en la formulación, entonces trato de ser muy cuidadoso con estos planteamientos. Maus, muchas gracias, Marcel Mauss, gracias por, en efecto, Marcel Mauss, sobrino o pariente cercano de Durkheim, fue quien le ofreció el trabajo empírico a Durkheim para poder escribir las formas elementales de la vida religiosa, ¿no? Y sobre este trabajo, fíjate que también yo enuncio algunas cuestiones, no profundizo, también por mi formación, buen elemento, acerca de lo virtual digital. Yo menciono lo virtual, pero también dejo ahí un poco, aviento la posibilidad del planteamiento de lo digital. Por supuesto que lo tengo en consideración. Muchas gracias, Juan. Voy a hacer una revisión. Y sobre todo también cuando comentas, para ir cerrando mis comentarios, con respecto a las experiencias digitales, estas que tú aludes a la hora de los migrantes. Yo creo que en el caso de los migrantes es muy claro, ¿no? Eso es muy evidente, ¿no? Ahora, habría que ver hasta dónde, si es que es posible, en algún elemento comparativo, cómo estas misas tienen otro matiz, ¿no? O esta representación religiosa tienen otro matiz, o como dice a Aries, ¿no? Dice Aries en un apartado cuando estudia la muerte, las diferentes representaciones de la muerte en Occidente, dice que
Casi todos los rituales permanecen inalterables a través del curso de la historia, casi todos. Y rara vez hay cambios, ¿no? Pero yo acoto un poco al cierre, digo que quizá lo importante no es que haya cambios, sino más bien cómo se están percibiendo del otro lado, es decir, sobre cuáles son los medios por los que se está transmitiendo esta información, ¿no? Y aprecio los comentarios, Joel, y los nombres de los personajes. Algunos de ellos los conocía, uno o dos de ellos, otros no los ubico, pero por supuesto que haré una revisión a este respecto y muchas gracias. Pues ahí está, es una propuesta interesante en los términos del acercamiento transdisciplinario, sociología, comunicación y antropología, ¿no? Y quizá por ahí cabrán otros. Gracias, Joel. No, muchas gracias a ti, Ismael. No sé, bueno, aquí en el Facebook, digo, te mandan saludos tanto de la Facultad de Comunicación y Periodismo como Alfredo. Y Olga te pregunta, bueno, te voy a poner dos preguntas que te hace una Olga, otra Alfredo y un comentario de César, ¿no? Dice Olga Rueda. Dice, muy interesante su trabajo, maestro Ismael. Su análisis conecta los conceptos de religiosidad, muerte y medios de comunicación y evidencia una claridad teórica de las categorías que se involucran para el análisis. Dice, me gustaría conocer cómo se selecciona el corpus para la investigación, en tanto el universo es bastante amplio. César Sujaste dice, esta postura me lleva a pensar en el simulacro de Baudrillard. Es interesante que en esta modalidad virtual de duelo haya un ritual en el que los comentarios o los pésames ya han sido sistematizados por los algoritmos de Facebook y otras redes como comentarios predeterminados, exactamente. Y Alfredo dice, entre las múltiples prácticas que ha reconfigurado la pandemia está la ritualidad de los procesos de duelo. El trabajo del maestro Ismael abre una interesante discusión sobre esas nuevas narrativas de la ritualidad asociadas al duelo. Creo que en los territorios latinoamericanos este aspecto lo hemos vivido de manera más fuerte por nuestros fuertes vínculos con la religiosidad y la fe. Sería interesante observar las formas cómo se ha vivido el duelo al COVID en otras regiones de Latinoamérica, como en Colombia, para identificar semejanzas y diferencias. Entonces ahí Alfredo como que se está apuntando para hacer la contraparte de tu tema, ¿no? Y Belén, no sé si quieras tomar la palabra. Sí, aquí estoy, muchas gracias, muy buenos días todavía. Sí, les decía que yo tenía comentarios, pero que no quería escribir, me daba flojera porque estaba largo. Bueno, qué interesante y cuántas vetas abrís con todo esto, Ismael. Incluso yo me ponía a pensar, y bueno, como migrante llevo 11 años en México, las redes han sido una herramienta fundamental para apoyar el cuidado de mi hija en el marco de la pandemia con mi familia en Argentina, que se quedaba comunicada con ella mientras yo salía. Y a mí también me ha tocado vivir funerales, bodas, cumpleaños, festejos a través de las redes, ¿sí? Entonces, en eso también coincido con Joel, quizá ahora se extendió más, pero no es tan nuevo, ¿sí? Ya quienes migramos, sí, ya hemos hecho uso de las redes. Hay dos cosas, Ismael, que por ahí a mí me gustaría preguntarte, porque siento que están todavía como muy grandes. Esto del fenómeno religioso implica una multiplicidad de cultos, ¿no? Entonces, ¿en cuáles quizá te vas a centrar para hacer el abordaje? Y por otro lado también las redes sociales son muchas y no todas operan de la misma manera, no todas funcionan igual. Twitter tiene una particularidad, ¿no? Y quizá funciona diferente a Instagram o a Facebook. Entonces, quizá precisar eso nos ayudaría, ¿no?, a que quienes leemos nos ubiquemos mucho más en esto que venís construyendo y problematizando vos desde tu cabeza, ¿no? Sin duda ha habido una transformación, yo pensaba, sí, ha habido una transformación en el ritual mortuorio, ¿no? Desde cómo morir, ¿sí?, algo que nos impactó mucho, la muerte en la soledad, la muerte en el distanciamiento, pero por otro lado también hemos visto procesos o hechos de muerte pública, maestros que murieron o maestras que murieron dando clases con COVID, o personas que se grabaron en sus últimos minutos de vida con COVID y que murieron así, ¿no? Y que eso trascendió en las redes, y que quizá era algo que no habíamos visto hasta este momento.
Otra cuestión es, bueno, esto del duelo que vos tomás, ¿no? Que el duelo quizá en la religiosidad mexicana, en el culto católico, el duelo es colectivo, ¿no? Con la pandemia pierde esta connotación colectiva. Pero acá cuidado, y también me gustaría como que en esto preguntarte, porque siento que hay que hacer una especificidad. Si nos vamos a pueblos más alejados de los núcleos urbanos, ¿sí? Hay rituales funerarios que siguieron tal cual sí eran. ¿Sí? Se siguió haciendo el velatorio, aunque el fallecido era con COVID en la casa, se siguió reuniendo a la familia, se siguieron rezando los rosarios, y esto, yo vi, por ejemplo, reacción de muchos académicos y académicas en redes de quédense en su casa, ¿por qué en el pueblo siguen haciendo esto? Y bueno, tiene que ver con que no se adaptaron a esta nueva, o sea, o no mutaron a esta nueva modalidad del rito funerario, ¿no? Sino que conservaron aquella que históricamente tenían. Entonces, quizá esta transformación habría que mediarla por otras dimensiones, que podría ser a lo mejor pues, la ubicación territorial, de qué espacios estamos hablando, ¿no? Qué características de la población que está transformando estos rituales, ¿sí? Porque yo no creo que haya sido tan generalizado. También el acceso a las redes, el acceso a la tecnología, todos estos factores ayudarían un poco a precisar más, ¿sí? Este objeto que te estás planteando, y poder como acotarlo. Hay que ver también, sí, que otra cosa que había puesto por acá, bueno, que no todos los cultos sí tienen los mismos rituales mortuorios, ¿no? Entonces, esto también, digamos, sería importante tomarlo en cuenta. Y una cuestión que a mí me salta con esto es el cuerpo en la muerte. ¿Sí? El cuerpo, en el ritual, por ejemplo, católico, es un cuerpo acompañado, es un cuerpo cobijado, ¿no? Hasta último momento. Y a mí sí me tocó, bueno, vivir la situación de una pérdida cercana, y de repente ese cuerpo, donde en el ritual es acompañado, el cuerpo es separado, el cuerpo es tratado como un objeto, ¿no? Manipulado, distanciado, abandonado. Entonces creo que acá también habría otra beta para poder como explorar. Y bueno, felicidades por ponernos a pensar, ¿no? A discutir y a reflexionar, y un abrazo. Siempre es un gusto estar en este espacio. Gracias, Belén. Gracias, Belén. Ismael, no sé si quieras hacer algún comentario o alguien aquí en el foro. Sí, claro. Pues bueno, tengo aquí cuatro cuestiones que comentar. La primera, bueno, la primera de ellas, que me pregunta la maestra Olga, ¿cómo se selecciona el universo? Pues, bueno, de alguna forma también se vincula con una de las preguntas que me hace Belén. Justamente el acercamiento que tengo yo a la propia red social, básicamente respondo con estas dos cosas. La primera es que me refiero, pues básicamente, de momento a Facebook, ¿no? De momento a Facebook, aunque reconozco que inclusive por WhatsApp también hay transmisión de eventos, pero yo estoy prácticamente hablando. Entonces, mi universo está parte justamente del acercamiento que tengo a esta, digamos, podría decirlo, 2, 3 redes sociales, porque no tengo Twitter y tampoco tengo Instagram, ¿no? Y las otras de Pinterest mucho menos, ¿no? Entonces, realmente estoy hablando de Facebook, y esta selección del universo me permite a mí, en buena parte, seleccionar, basado justamente en esta argumentación teórica, ¿no? Porque vino primero un proceso reflexivo, digamos que previo a este proceso, maestra Olga, vino primero un trabajo de exploración. O sea, este trabajo de exploración, que es cuando uno es medio inquieto, y la mayoría de quienes nos dedicamos a este asunto son medio chismosos, pues estamos frente de una red social que difunde información en cantidad. Entonces, ese primer ejercicio de exploración me permitió ir haciendo un ejercicio de catador, ir viendo
qué aspectos podrían servir para argumentar. Y digo, si bien yo sabía que algo estaba pasando, ¿no? Y que ya estaba pasando, quizá yo no tenía muchos elementos, pero como lo dice también Joel y lo apunta perfectamente bien Belén, que es un acontecimiento que ya tenía tiempo de haberse manifestado, ¿no? Sin embargo, la explosión masiva de este argumento provocado por la pandemia llamó mi atención. Entonces, uno de los criterios primero fue el proceso de exploración y el otro me parece fue que, lamentablemente, lo que más aparecía, por lo menos en mi bandeja ¿cómo le llaman estas? De notificaciones, eran esquelas. O sea, eso fue lo primero que llamó mi atención. Lo primero que es que encontré una cantidad, yo creo que de 3, 4 noticias o notificaciones, 4 eran esquelas y 2 obituarios. Ese fue el primer llamado, ¿no? Un poco en el sentido beberiano. Y dije, algo hay aquí que necesita ser explicado. Entonces, me parece que metodológicamente primero fue la curiosidad, los criterios, y después la exploración, y después esto que ustedes están recibiendo, ¿no? Esta es la formulación de una propuesta, pero así nace, pues, como nace la mayoría de los procesos. Por supuesto, todos los comentarios me van a ir permitiendo acotar, hasta poder, digamos, dar un tratamiento mucho más fino a muchos elementos que justamente aquí me preguntan, maestra. Muchas gracias. El otro elemento que me comenta Suaste, a manera de comentario, justamente, y que también se une al otro elemento que quisiera aquí abordar, esta parte del duelo, pues yo parto de una concepción sociológica del duelo. El duelo es siempre una ceremonia pública, es una ceremonia colectiva. El asunto es cómo se hace colectivo de manera digital, ¿no? Recuperando los planteamientos de Joel. ¿Cómo se hace colectivo en términos digitales? Y como bien apunta este planteamiento del simulacro de Baudrillard, ¿cómo entonces nosotros podríamos extender el pésame, ¿no? Pues el pésame termina siendo una necrológica, en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Una necrológica es el anuncio de una muerte, pero el diálogo que genera la necrológica, el diálogo que genera el anuncio de la muerte también es una necrológica. Por eso me llama mucho la atención cuando Joel me dice, ¿y qué pasa con los comentarios? Debo decir que los pensé, pero no los tenía, digamos, en el horizonte de análisis. Y ahorita me llama la atención y digo, justamente los comentarios generan también una carga de sentido muy interesante porque es justamente donde se genera el proceso de comunicación, porque alguien lo está viendo. Es decir, no tendría sentido difundir un velorio o representar un altar con una imagen si alguien no la está viendo, ¿no? Entonces, esto me llama mucho la atención porque hay alguien que le está viendo y hay una respuesta, pues, hay un feedback ahí. Y eso, en términos de la comunicación, por supuesto, llama la atención. Y trato también aquí de responder 2 cosas. La primera, simultáneamente, Belén. El primero estoy hablando del culto católico. Seguramente podré encontrarme otros más, pero ahorita estoy hablando justo del culto católico. Segundo, el asunto de las redes que ya lo contesté, que tiene que ver fundamentalmente con Facebook hasta ahorita. Quizá pueda ser WhatsApp en algún momento. Y en el caso de los otros duelos, ¿no? Me llama la atención cómo jalas a tus terrenos del territorio, y justamente eso me parece interesante, ¿no? El asunto de los otros duelos en los términos territoriales, sin duda, ¿no? Y digo, sociológicamente no podemos olvidar que había manifestaciones religiosas que siguieron su curso. Por eso yo en algún momento planteo que aunque no había una hipótesis en esta discusión teórica, sí la soportaba. Yo argumenté que no había tal impas y lo confirmo, es decir, la religiosidad no se detuvo y siguió buscando alternativas de manifestación. O sea, el impas es un elemento más bien de espasmo espontáneo, pero lo demás siguió su curso. Debo decir, por otro lado, que sucedió como en el caso de la Edad Media. La historia da cuenta de que al parecer la historiografía nos dijo que no hubo avances, pero por otro lado
casi muchos de los avances que hubo en la Edad Media dieron fundamento para el paso a la Edad Moderna. Por lo tanto, aquí no se detuvo ninguna manifestación religiosa, más bien buscó alternativas de encontrarse y, por supuesto, el otro elemento religioso en localidades, sobre todo rurales, ¿no? Inclusive urbanas o semiurbanas o periurbanas, creo que siguió manifestándose como tal, aun cuando el contagio realmente fue y sigue siendo masivo, muchos lo suspendieron, ¿no? Eventualmente, quizá los que estamos más cercanos al centro de la ciudad, pudimos constatar eso, pero debo decirles que, por ejemplo, en el lugar donde yo vivo, pues estoy más bien en una zona muy periférica y debo decir que también hubo una cantidad de personas fallecidas y que, aunque no estábamos en el centro, los velorios lucían vacíos, o sea, vacíos me refiero a 2, 3 personas, básicamente los familiares. Entonces creo que sí es interesante tener esta consideración. En el caso del duelo en Colombia, que también lo voy a conectar para ir complementando esto, que me pregunta el maestro Alfredo. Sí, maestro Alfredo, me parece muy interesante y ojalá podamos recoger algunos elementos, impresiones y materiales desde Colombia para acá y hacer un ejercicio. Yo estoy completamente abierto a tener una mirada más abierta, ¿no? de lo que es el duelo en pandemia a través de las redes sociales en Colombia, en otras partes de Latinoamérica. Y digo, si hay formas de cómo vincular algún trabajo, por supuesto que estoy abierto y valdría la pena mirar esas cuestiones, ¿no? Y en ese mismo sentido, el cuerpo que menciona Belén para ir cerrando, sí, Belén, dijo esta parte me parece muy interesante y más interesante es porque ustedes, por ejemplo, en todas las discusiones de los diferentes feminismos, se trabaja mucho el cuerpo y el análisis del cuerpo y creo que hay muchas rutas desde ese ángulo. Ahora bien, yo no podría ahorita, no lo abordo, aunque lo dejo abierto ahí, porque no tengo más elementos de momento para poder abordarlo, pero algo sí puedo decir, y esto lo toco en algunas sesiones de clase, y sobre todo, nosotros en México tenemos una desaparición masiva de personas vergonzosa, lamentable, y el reclamo del cuerpo es evidente. O sea, el cuerpo sin duda tiene una representación importante. Las madres y las personas que buscan los cuerpos quieren el cuerpo para sepultarlo. Solo a través de que les puedan decir dónde está el cuerpo, comienza el ritual del duelo. Entonces, a mí me parece que con los 43 estudiantes de Ayotzinapa y todos los desaparecidos de México, lo que hay es una profunda espera del duelo. Hay un vacío en el duelo porque el cuerpo no aparece. Y entonces, eso, digo, ahorita yo no lo toco aquí, pero tengo ganas de poder abordar en un estudio más profundo esta necesidad de cómo sin el cuerpo no hay duelo. Y entonces es como vivir en un completo suspenso, y entonces la sociedad mexicana, en buena cantidad, madres, hijos, hermanas, padres, están en espera del cuerpo. Por eso creo que esta arista que tú comentas, Belén, es muy importante, tan importante que uno no podría pensar en el duelo si no hay cuerpo. Por eso repito, o sea, cuando hay cuerpo hay duelo, y si no hay cuerpo el duelo se suspende, y entonces termina siendo verdaderamente preocupante. Yo sí creo que esta arista es, pero no solo para el caso que yo estoy manejando, sino me parece para muchos de los casos. O sea, en términos generales creo que se puede abordar el asunto del cuerpo para responder justamente al duelo. No sé, digo, tendría mucho más cosas que decir, pero el tiempo a veces no me lo permite. Les agradezco sus comentarios y por supuesto que están anotados acá para seguir trabajando. Gracias, Belén, Joel, Gracias. al maestro Alfredo, maestra Olga, maestro César, muchas gracias por sus comentarios. Gracias, Ismael. Respecto a esto último que mencionas, de precisamente el cuerpo es necesario para comenzar el duelo y todo lo que se referencia, también está todo el trabajo de Zona Docs,
un grupo de periodistas en Guadalajara, y el trabajo de Darwin Franco, ¿no? Él es buenísimo y súper crítico en el concepto de periodismo social, y tiene un artículo que se llama Tecnologías de Esperanza, apropiaciones tecnopolíticas para la búsqueda de personas desaparecidas en México, el caso de las rastreadoras del Fuerte. Entonces, justamente él maneja esta cuestión de parece que las madres lo que buscan es el cuerpo precisamente para poder comenzar el duelo. Bien, muchas gracias. Déjame revisar acá en Facebook si no hay algún otro comentario, sino para ir cerrando esta primera parte. Seminario Interinstitucional de Comunicación. Seminario Interinstitucional de Comunicación.